Buenas tardes a todos, mi nombre es Sebastián Pérez, mi compañero es Tairone Orrego. Nosotros pertenecemos a la maestría en educación con énfasis en ambientes virtuales de la Universidad Pontificia Bolivariana y en este video estamos presentando una pequeña sinopsis de lo que es la realización de nuestro trabajo final para la materia de contexto socioeducativa, la cual el profesor Juan Carlos Echeverri es el profesor titular de ella. El título del trabajo que hemos pensado para la presentación es Concepciones y prácticas de la inclusión educativa en Colombia. Es un texto en el que vamos a presentar un análisis de las normativas sobre inclusión en Colombia que han tenido repercusión en la educación colombiana a partir de la década de 1990 hasta la actualidad, y para este menester se presentan conceptos propios de la inclusión tanto en el ámbito educativo como en el ámbito que corresponde a lo normativo. Para empezar, podemos decir que la década de los 90 fue un momento clave en tanto acontecimientos educativos, sociales y políticos nacionales e internacionales marcaron unas pautas generales para la inclusión educativa en Colombia. Durante este decenio acontecieron a nivel internacional dos conferencias muy importantes: Educación para Todos en 1991, realizada en Yomtien, Tailandia, y la educación sobre necesidades educativas especiales, acceso y calidad, realizada en 1997 en Salamanca, España. En tanto, en el territorio colombiano veníamos con el proceso de la Asamblea Constituyente en 1990 y con la Constitución Política que se creó per se, la Asamblea Constituyente, en 1991. También tenemos la creación de la Ley 115 de Educación General y la Ley 397, que es la ley que va a marcar la creación del Ministerio de Cultura. Frente a esta década, la reflexión que nosotros compartimos en nuestro texto es que las conferencias Yomti y Salamanca marcaron líneas generales para que tanto la Constitución Política con el artículo 67 como la Ley 115 y la Ley 397 hablaran de inclusión como una necesidad con funciones sociales a nivel educativo, social y cultural. Es decir, tanto la Conferencia de Educación para Todos como la Conferencia de Necesidades Educativas Especiales de Salamanca marcaron un camino para la inclusión en el mundo, que se vio reflejada a posteriori en las leyes que ya hemos mencionado anteriormente. Con el nuevo milenio llegaron nuevos retos y las tendencias de las tecnologías digitales en el mundo, de lo cual les va a hablar mi compañero Tairo. Bueno, cordial saludo. Como hablaba mi compañero Sebastián, las distintas políticas que han surgido alrededor de la inclusión no son de forma fortuita, en realidad se han gestado en distintas organizaciones internacionales con obviamente intereses políticos, económicos y culturales que han tratado pues de ser diseminados a través de todo Iberoamérica en esa cuestión. Precisamente en Colombia se habla de inclusión en sentido estricto desde el año 1997, en donde se empieza pues, a ser consciente de las personas pues, con distintas discapacidades e incluso con talentos excepcionales y en ese tipo de ámbitos. Sin embargo, la sección del texto que yo desarrollé a profundidad fue desde el nuevo milenio, como también comentaba mi compañero Sebastián, que es desde el 2001 hasta el 2013, que se habla de las distintas leyes. Por ejemplo, la ley 715 de 2001, la ley 762, que fue aprobada en la Convención de la OEA en 1999, el decreto número 3020 de 2002, la resolución 265 de octubre de 2003, y bueno, y sigue paulatinamente la lista que encontrará en el texto que nosotros hemos desarrollado. No obstante, para no quedarnos hablando e incluso yendo en círculos acerca de lo que queremos conversar con ustedes en este video, también trabajamos de forma significativa lo que hablan hoy en día sobre la inclusión digital.
En ese caso, en el año 2009 existe una ley, que es la ley 1341 de 2009, que habla sobre la obligatoriedad o el deber del Estado colombiano en proveer conectividad en todo su territorio. En este caso, no es de forma fortuita, tampoco. Hubo una antesala que fue la reunión de la UNESCO en 2007, donde se hablaba de este tipo de objetivos que debía cumplir el distinto bloque, en este caso iberoamericano. Perdón. También se empieza a hablar de inclusión digital en el momento en que Colombia empieza a implementar un programa que ya es bastante antiguo en el territorio, y es Computadores para Educar, que ha tenido hasta el año 2016, también por un reporte de la UNESCO, un impacto significativo tanto en zonas urbanas como rurales, porque tenemos que tener en cuenta que la mayoría del territorio del país, en este caso Colombia, en términos de educación, la mayoría es rural, en un 81% más o menos. No recuerdo muy bien la cifra exacta, pero es significativa. En ese caso hablaban también de la organización CIER, que ha tratado de llevar a los distintos rincones del país más de 2 millones de computadores, y también formación a través de diplomados para los profesores, en el sentido estricto de la formación y el fomento, ofrezco disculpas, de la inclusión digital para hacer las clases más dinámicas en ese sentido. Y bueno, y para finalizar, mi compañero Sebastián dará una pequeña conclusión. Gracias, Tyron. La inclusión educativa en Colombia ha sido el resultado, como lo hemos venido diciendo, de las apuestas internacionales. Es decir, la inclusión en Colombia, en términos educativos y en términos sociales y culturales, no ha sido un proceso devenido de las reflexiones propias de la intelectualidad colombiana y de la política colombiana, sino que ha sido un proceso que hemos adoptado de las reflexiones de las conferencias internacionales, conferencias donde Colombia ha hecho presencia y de las cuales se ha desprendido todo un camino para hablar de inclusión. En cuanto a la inclusión digital, es clave decir que Colombia es un país en vía de desarrollo. Esto implica algunos problemas estructurales que han impedido que la inclusión digital comprenda todo el territorio colombiano. Sin embargo, como lo dice Tyron, han habido esfuerzos en ese sentido, porque hoy hablamos de la inclusión digital como un punto clave para la educación. Esto lo que implica es que la educación digital, entendida como inclusión, ha tenido unos esfuerzos normativos y administrativos que se han traducido en leyes y que hasta hoy en nuestros días siguen convergiendo para continuar cumpliendo las metas que se han trazado a través de las últimas normativas. Finalmente, hay que decir que la apuesta digital en Colombia aún continúa y que en unos cuantos años sabremos realmente con cifras si lo que se ha hecho en términos de inclusión, tanto educativa como inclusión digital, han dado los resultados que se esperan. Por último, en 2015, en la CEPAL, se gestó una reunión también en la cual se sugería tanto el bloque de Iberoamérica la implementación de distintos planes para el fomento de la conectividad en su territorio. En este caso, Colombia también ha aportado su semillita en ese sentido de irrigar, de fomentar ese tipo de asuntos.
Por lo mismo, ha planteado el plan de banda ancha Vive Digital, el Proyecto Nacional de Fibra Óptica y Red de Alta Velocidad del Estado colombiano RAVEC, para también sumarse a sus distintos esfuerzos internacionales en la acogida de las distintas dinámicas que existen hoy en día acerca de la inclusión digital, educativa, por supuesto. Y eso sería todo. Muchas gracias por estar y tomarse el tiempo de ver este pequeño video. Eso es como decía mi compañero, es una sinopsis o una pequeña antesala